bendiciones. Dios les bendiga, buenos días, gracias a Dios por este día que nos permite reunirnos para meditar en su palabra, que nos permite reunirnos para adorarle, bendecirle. Es un hecho, ¿verdad? Dice la palabra que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel y que mientras nos concede la vida tenemos esperanza, dice Eclesiastés. Mientras tengamos aliento tenemos la esperanza de poder adorarle. Dice que no lavarán los muertos a Jehová. Y agradecemos a Dios por eso, porque el domingo lo dedicamos para dedicar un tiempo de todas las actividades de la semana, un tiempo para santificar el día y reposar en el Señor. Amén. Y pues hoy vamos a entrar de lleno a la palabra. Como puede ver ahí es un tema interesante, le decíamos pues un tema poco convencional, un tema que quizá rompa un poquito con lo que hemos aprendido, escuchado y que como se nos ha enseñado, bueno, dice la palabra, ¿verdad? Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvas tú y a los que te oyeren. Entonces la intención de mi corazón no es otra, sino poder ser fiel a lo que Dios me va a demandar de esa palabra. No le quiero decir esta es la doctrina absoluta, claro que no. O sea, puede usted, como dice la palabra, examinarlo, retenga lo bueno, lo que no le sirve, deséchelo. Simplemente le voy a compartir lo que el Señor puso en mi corazón, y le decimos, pues aunque oré una vez y oré otra vez si no quería otro tema, esto es lo que prevaleció en mi corazón. Sí, entonces ahí, ahorita que todos somos amigos con la inteligencia artificial, hice esta foto, le puse ahí, ¿verdad? Hierro mezclado con barro. Entonces no sé si se logre ver allá en pantalla, pero aquí usted puede ver que son dos cosas diferentes, el metal, el hierro, y el barro, la arcilla, ¿no? Como una arenita, y entonces es una mezcla que nos habla la palabra. Amén. Entonces vamos a partir de nuestra cita, Daniel 2.4. Daniel 2.4 es, aquí el profeta Daniel está interpretando un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Voy a leerlo, dice, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste. Y aquí está el título de nuestro mensaje esta mañana, hierro mezclado con barro cocido. Así como viste, hierro mezclado con barro cocido. Y no sé, los que tenemos tiempo en el Evangelio, usted sabe que cuando tratamos de justificar, explicar nuestras debilidades en el caminar, tendemos a usar esta frase, entiendo y respeto al siervo que lo planteó, pero nosotros tenemos de qué corroborar, ¿verdad? ¿Por qué decimos las cosas? Decimos, no mires mis pies de barro. Así decimos, no sé si lo ha escuchado. Y la única vez que usted encuentra la referencia de pies de barro en la Biblia es precisamente aquí en el libro de Daniel. ¿Sí? Dice, y que se fija, no solamente o no es los pies de barro como tal, sino que si usted lo lee en otras versiones, atribuye los pies de hierro y los dedos son los que son de barro propiamente, ¿sí? Así, básicamente. Y entonces le decía a mi esposa, es más cómodo escuchar y decir, bueno, como congregante, como discípulo, escuchar, oh sí, mis pies de barro. Pues sí, todos tenemos pies de barro, y tener en nuestro corazón algún ángulo, un rango pues de disculpa, ¿verdad? Decir, bueno, si es que todos tenemos pies de barro, no te fijes en mis pies de barro. Pero vamos a meditar esta mañana, realmente es algo que a mí me hacía temblar porque es una advertencia. Entonces voy a ir hablando varias cosas que usted sabe, otras no las vamos a tocar a profundidad, porque obviamente entendemos que son de un corte escatológico, de las cosas futuras, y nos tendríamos que adentrar y estudiar a profundidad cada uno, ¿verdad? Cada gobierno, cada reino. Pero vamos a ir viendo lo general y compartirle lo que el Señor me dio, que es la figura de la palabra, ¿verdad? Dice la Biblia que las cosas balsadas, dice, son sombra y figura. Entonces vamos a ver la sombra y figura. Dice la Biblia también que tenemos que trazar la palabra, entonces vamos a tomar la referencia de la misma Biblia como hemos aprendido. Amén. Y entonces mire, ahí vamos a ampliar un poquito más el sueño del rey Nabucodonosor, descrito ahí en Daniel capítulo 2. Aquí le comento un poquito la historia. Dice que el rey tiene un sueño y entonces se turba, dice que se le quitó la paz, pero no se acordaba del sueño. Entonces dice que llama a los sabios de aquel tiempo, a los astrólogos, a los magos, a los adivinos, y entonces les dice, yo tuve un sueño que me quitó la paz, necesito que me digan el sueño y que me den la interpretación del sueño.
Y entonces la gente de aquel, bueno, le dicen claramente a mi rey, no hay hombre en la tierra que te pueda declarar lo que tú pides, ¿no? Dice, declara el sueño a tus siervos y tus siervos te dan la interpretación, pero que te demos el sueño y la interpretación, porque además el rey los amenazó. Le dijo, y no quiero que me inventen porque va de por medio su vida, ¿verdad? Al que no me dé el sueño y la interpretación, vamos a cortar la cabeza. Y entonces eso turbó al reino, porque pues, es que el rey está pidiendo algo literalmente imposible. Y entonces cuando sale un personaje llamado Arioc, el jefe de la guardia del rey, ya para juntar a los sabios y a los magos, a los adivinos y darles muerte, pues llega con Daniel, porque él era considerado sabio, ¿no? Junto con sus amigos. Recuerde que Daniel era un tiempo de la cautividad babilónica, no era su tierra, estaban cautivos en Babilonia, los sacaron de sus casas paternas y fueron allá a aprender la cultura, eran príncipes, dice la Biblia, no eran cualquier persona, esos 4 muchachos eran príncipes de Israel y los lleva cautivos. El punto es de que él dice, dame oportunidad de orar al Dios del cielo, al Dios de mis padres. Y si Él nos quiere revelar el misterio, amén, que Él nos lo revele y podemos atender esta petición del rey, y si no, que sea lo que tenga que ser, ¿verdad? La voluntad de Dios. Entonces Él ora y dice la Biblia que a Daniel le muestran el sueño y la interpretación, y Él lo declara, dice, no vengo a interpretarte porque yo sea superior o en mí hay algo superior propiamente, sino porque hay un Dios en el cielo que tiene misericordia y revela los misterios. Y entonces le declara al rey el sueño. Mire, Daniel 2:31, dice, tú, rey, veías, y he aquí una gran imagen, una estatua, dice, una imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti. Por eso entendemos que no era un diseño, sino que estaba de pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Otra versión dice majestuoso, sublime, imponía, ¿no? O sea, cuando usted ve una estructura, dice, wow, ¿cómo construyeron esta obra de arte, ¿no? Así es, terrible. Y dice ahí, la cabeza de esta imagen era de oro puro, fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Vea que aquí no hace diferencia, se lo maneja como una sola estructura, piernas de hierro y sus pies, parte de hierro y parte de barro cocido. No sé por qué los que hacen las imágenes, bueno, los que grafican las descripciones bíblicas lo ponen así con los brazos cruzados, no sé por qué, ¿no? Podría igual no tener brazos cruzados, podría estar señalando, podría tener a un costado los brazos, yo no sé, pero bueno, así lo entienden, ¿no? Que estaba con los brazos cruzados. El punto es que tal como usted puede ver ahí en la imagen, y como lo describe aquí, dice la cabeza de oro, pechos y brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas hierro, y al final, ya no sé muy bien ahí en la imagen, pero acabamos de leer que tenía barro cocido. ¿Vamos bien ahí? Bueno, entonces voy a leerle lo que sigue. Eso es el sueño que tuvo el rey, ¿sí? Eso fue lo que soñó el rey y le turbó. Dice también el relato que es porque él estaba en su corazón anhelando saber lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer. Y entonces, verso 36 del capítulo 2 dice, ese es el sueño y también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey, dice Daniel. Tuvo rey, le puse puntos sucesivos porque ahí le quise cortar unas cosas para enfocarlo en lo que es. Verso 38 dice, tuvo rey, eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Esa palabra dominar es gobernar, dominar, pero también influencia, como hoy día, ¿verdad? Cualquiera es influencer, ¿no? Dominará sobre toda la tierra. Y vea que aquí solamente da 4 reinos. Dice el cuarto reino será fuerte como hierro, punto y coma, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará, quebrantará, punto, y seguido. Y lo que viste de los pies, porque entonces era un solo material, las piernas y los pies, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste. Nuestro tema, ¿verdad? Hierro mezclado con barro cocido. Entonces ahí claramente Dios en su misericordia a Daniel le dio la interpretación y le está diciendo, a partir de aquí, rey Nabucodonosor, tú eres un reino, eres una cabeza de oro. Entonces vea cómo está diciendo, así como llegamos al 41, dice, va a ser un reino dividido porque hay 2 materiales en uno solo. Entonces nos está diciendo que de alguna manera la gente de aquel tiempo pensaba de la misma manera, tenía los mismos valores. Entonces vea cómo dice bien la Biblia, Dios es sabio y dice, yo anuncio el fin desde el principio.
Y entonces así como al principio en la parte del cuerpo de la imagen que hemos coincidido que está bien, podemos ver cada parte como una línea de tiempo, ¿no? El imperio babilónico, la cabeza de oro, de un tiempo a un tiempo. El de plata, dice ahí va a representar el imperio medo-persa, que es el reino que siguió a Babilonia. De hecho, si usted ha visto la película de Daniel, a mí me gustó mucho porque está pegada al texto bíblico, y usted puede ver ahí cómo Daniel sirve a 4 reyes. Y entonces cuando atiende el primer rey al segundo rey, le dice, sí, el primer rey nos quiso matar, y Dios nos libró. Y luego al tercer rey le cuenta, sí, el primer rey y el segundo rey nos quiso matar y Dios nos libró. Entonces, horno de fuego, foso de los leones, y hasta el cuarto, ¿no? A Ciro, ¿sí? Y entonces llega, bueno, Ciro ya, sí, atiende todavía al rey de Grecia, que es las piernas de bronce, y luego el imperio romano, usted sabe, así tal cual como imperio, después de Grecia, siguió Roma. Es por eso que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿no? Porque era la influencia que venía. Entonces luego tenemos que ver la historia, cada uno podrá hablar, ¿verdad?, de las características de cada uno. La Biblia, por decir de Grecia, nos dice que los griegos buscaban sabiduría, buscaban cosas nuevas, ¿sí? Y cada uno tiene una característica. Roma, hasta la fecha, es algo bien interesante. Los que estudian derecho, los que van para abogados, saben que una materia que llevan, creo que al menos los hispanohablantes, es precisamente el derecho romano. Ellos fueron, su imperio fue tal que hasta la fecha se sigue enseñando en las universidades derecho romano, porque de una estructura jurídica, términos legales, el sistema de justicia, a pesar de que, pues como Pilato, usted sabe, ¿verdad?, dice que se lavó las manos y dice, yo no hallo injusticia en este hombre, y ahí viene desde ahí viene una mezcolanza, porque entonces usted ve en los relatos de Pilato y Herodes y de aquel tiempo, dicen, son cosas relacionadas a la ley de los judíos. Le digo esto porque entonces hay una disputa, ¿verdad?, que si la iglesia verdadera es la romana, pero entonces usted puede ver ahí cómo siempre Dios fue marcando la diferencia. Dice, bueno, los romanos no aceptaban las cuestiones religiosas, fue una mezcolanza, como esta idea, ¿verdad?, el hierro mezclado con barro, fue una mezcolanza. No vamos ahorita a enfocarnos en eso, tiene una parte histórica, pero entonces vamos a enfocarnos en la figura del barro, algo bien, bien importante, porque métalo en su corazón, lo que vamos a ver hoy esta mañana es una advertencia para nosotros, porque siempre se nos ha enseñado, como le digo, una justificación de que tenemos pies de barro, una esperanza, porque recordamos a Jeremías, que el Señor le dice, ve a casa del alfarero y ahí te voy a enseñar, y entonces usted recuerda, dice que vio, vamos a verlo más adelante ese pasaje, dice Jeremías que él vio como en la mano del alfarero se desformó la vasija, no tomó la forma, se descompuso, pero entonces dice, pero entonces la volvió a hacer, la volvió a triturar y la volvió a hacer, y Dios le dice, así eres tú en mi mano, casa de Israel, ¿verdad?, el barro en mano del alfarero, y nos da esperanza. Ay, sí, qué bonito, Señor, que pues tú vas a seguir trabajando en mí hasta que tú vengas. Amén. Eso es un ángulo de la historia, un ángulo de la enseñanza bíblica, pero hoy vamos a ver otro ángulo relacionado a esto. Amén. Entonces, bueno, entonces vamos bien. Entonces no hay controversia en eso, se ha aceptado así tal cual como se lo planteé. Usted lo puede buscar ahí en los comentarios bíblicos, diccionarios. Entonces así son 4 imperios en ese orden, ¿verdad? Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, ¿no? Así. Y ya de ahí ya como que la historia se fue diluyendo en muchos términos, pero no hay ahorita un solo gobierno mundial. Sigue trabajando una globalización, pero no hay un gobierno como tal, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos en esa mezcla de hierro y esa mezcla de barro. Entonces le digo, vamos a verlo desde el ángulo de la Biblia, porque quizá usted donde vaya, al hablar de la mezcla del hierro y barro, le han hablado del transhumanismo, le han hablado de la inteligencia artificial, de cómo ahora se trata de mezclar, ¿verdad? La gente, el ser humano, pues sí, los que tienen economía buscan de algún modo la permanencia, la vida eterna, ya no por la vida misma, sino a través de alguna máquina, ¿verdad? Quizá usted sabe las máquinas que hacen diálisis, pulmones artificiales, corazones artificiales, y va la gente viendo la manera de que uno pueda trascender. Lo hemos visto en películas de ciencia ficción, como la ciencia quiere avanzar al punto de poder capturar toda su psique, toda su mente, sí, como datos, en una memoria, y entonces simplemente poder irlos trasladando. Es algo interesante porque es algo que no está tan lejos de lo que pueda ser real, obviamente para la gente que tiene la posibilidad económica, pero vea cómo se podría manejar esa línea. No la vamos a manejar hoy tampoco, vamos a pegarnos al texto bíblico, ¿sí? Entonces primero quiero hablarle del hierro, mire, porque algo interesante, algo que quiero que usted vea es cómo la imagen que le puse al principio es, digamos, la imagen de un diseñador, ¿verdad? Cuando
no algo que fue ajeno, el hierro preparado aparte y el barro preparado aparte, sino una mezcla que se hizo desde aquí, desde una mente maestra. No sé si recuerda que alguna vez vimos el término artesano. El término, obviamente aquí usa propiamente el término alfarero, pero implica un artesano, y entonces es alguien que tiene un diseño, es alguien que va a callar hasta que lo logre hacer, formar, va a desarrollar ese plan. Y entonces todas las cosas que vivimos es algo que estaba en el plan de Dios. Él le digo, él no le tomó por sorpresa la maldad del hombre y cómo iba a evolucionar. Él dice que Cristo fue inmolado antes. Ellos no se van a poder salvar por sí mismos, tienes que morir por ellos. Y entra la muerte, y Dios en su sabiduría tenía un plan bien marcado. Bueno, entonces le digo esto porque entonces el hierro, ¿usted ha considerado si el hierro se parece a algo al barro? ¿Tendrán cosas comunes el hierro y el barro? Porque aquí dice que no se unen. Y se lo van a mezclar, pero no se unen porque son incompatibles de alguna manera. De alguna manera. Sin embargo, en la Biblia tienen cosas comunes. Mire, Job 28:2 dice la Biblia, el hierro se saca del polvo. Ahí todo 28 es un pasaje poético que habla de el trabajo en las minas. Pero entonces dice Job, el hierro se extrae, se saca del polvo. Usted sabe, se tiene que limpiar, ¿verdad? Se tiene que separar lo que es polvo y lo que es el hierro. No sé el proceso que lo hagan, lo vamos a ver en un pasaje adelante. De hecho aquí lo dice, de la piedra se funde el cobre. Entonces entendemos que para extraer los metales preciosos, usted sabe, se emplean hornos a altas temperaturas, ¿verdad? Entonces usted mete el oro y dice que sale lo que no sirve, el estaño, ¿verdad? Mete plata y saca la escoria, ¿no? Entonces se va a hacer el calor, esa fundición permite separar el metal precioso, el metal que es útil, de lo que no sirve, ¿no? Del estaño, de la escoria y así, ¿no? Los metales que dice la Biblia. Ahí dice ahí, la piedra se funde del cobre. Entonces vea cómo tanto el hierro como el barro tienen su fuente, su origen en el polvo, y los dos se trabajan en el horno a altas temperaturas, los dos. Dice Isaías 44:12, mira, ahí se implica el horno. Dice el herrero, así como en el barro es el alfarero, en el hierro es el herrero. Dice el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, en las brasas de fuego, ¿no? Le da forma con los martillos. Por eso Proverbios dice que el hierro se afila con el hierro, ¿sí? Porque entonces, le digo, se funde el hierro, es otro metal el que aguanta esa caldera, ¿verdad? Donde está el hierro fundido, lo vacían. Entonces sabe, cuando está el rojo vivo, lo martillan, lo planchan, ¿verdad? O sea, meten unos rodillos y sale la placa de hierro, según lo que se necesita. Entonces dice, le da forma con los martillos. Por eso dice, el hierro se afila con el hierro. O sea, se necesita hierro para poder trabajar el hierro. O sea, un hierro el hierro, ¿cómo se llama? Templado. Porque usted sabe, cuando ya tiene la forma, entonces lo mete en agua fría, ¿no? Y se templa, ¿no? Así como ya no va a perder su característica, no se va a deformar. Se puede embotar, dice la Biblia, o sea que uno lo está usando y va a perder filo. Dice, entonces o lo afilas o golpeas con más fuerza, dice Proverbios. Pero está diciendo que al final ese hierro sirve para trabajar el hierro. Y usted sabe, tiene una figura, porque dice Proverbios, así también, le dice la semejanza, dice el corazón del hombre con el del hombre. Entonces hace una comparación con nosotros, porque nosotros, oh sí, yo soy barro en tus manos, Señor, sí, sí. Pero también tenemos una semejanza de hierro, que de repente dice Dios, ¿verdad? Tú servís de hierro, o sea, no te doblegaste, fuiste orgulloso, fuiste soberbio. Entonces Dios nos trabaja como barro y Dios nos trabaja como hierro también. Pero entonces Proverbios me dice que así como el hierro, se trabaja el hierro también, dice también el hombre con el corazón del hombre. Y le digo esto porque entonces cuando usted busca esa palabra de ascuas, usted recuerda que Pablo, creo que a Timoteo, a Tito, uno de los dos, le dice, no pagues a nadie mal por mal, sino que trata bien. Dice, porque haciendo esto, haciéndole bien a tu enemigo, el que te trata mal, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y usted sigue leyendo aquí Isaías 44, entonces dice que cuando el herrero dice no toma agua, se desmaya, pierde su fuerza. Y entonces es algo que, una figura, no solamente Dios como herrero, sino también nosotros, que cuando nosotros no queremos pagar bien por mal, cuando nosotros no queremos hacer eso, cuando no nos alimentamos de la palabra, hacemos las cosas conforme al mundo, es entonces que perdemos fuerza y desmayamos, dice la Biblia. Dejamos, no hay quien trabaje, ¿sí me estoy explicando? Quien trabaje tu corazón, porque entonces tendemos a dar por el lado, ¿no? Así de llevar la fiesta en paz, pero no estamos trabajando realmente, o sea, el mal con el bien.
Así, me tratas mal, pues yo también te trato mal. Me dejas de hablar, te dejo de hablar. No me saludas, no te saludo, ¿no? Y entonces no hay un herrero que esté trabajando. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, eso en cuanto a esa figura. Pero ahora mire el barro. Vamos a ver las citas bíblicas, ¿verdad? Para ver qué nos está diciendo la palabra. Nahum 3:14. Le dice Dios al profeta, dice, abastécete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas. Y dice ahí, métete en el lodo y pisa el barro. Es algo bien interesante porque Job también, me parece que es 28:32, habla y dice que la mañana, dice, es así como el barro, cuando uno lo pisa o cuando es colocado debajo del sello y toma la forma. Entonces es por eso que al hablar de barro se habla de una humillación, porque es algo que, como dice aquí, es algo que se pisa. Es algo que, como usted puede ver ahí, el barro al principio le enseñé a hacer el polvo, ¿no? La arcilla, la clay, ¿no? Pero tienes que tener agua. ¿Se da cuenta? Tanto el hierro como la arcilla, para ser trabajado, los dos necesitan agua. Entonces los dos necesitan horno, los dos necesitan agua. Para los dos es lo mismo, es la palabra. Para los dos el horno es lo mismo, figuradamente la prueba, ¿no? En horno de fuego, en horno de prueba, ¿sí? ¿Se da cuenta? Entonces los dos son trabajados igual. Claro que entonces, imagínese usted como, porque dice la Biblia, se dirá el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Atribuyéndole la capacidad de conciencia al barro, entonces se sentiría menos, ¿no? Es decir, yo soy pisoteado, yo soy humillado. O sea, si nos trabajan en el horno, si nos trabajan con la palabra, pero yo como barro me humillan, me pisan, me deforman. Eso es lo que dice aquí. Eso es como, esto está hablando de un contexto de guerra, obviamente, pero también le digo en Job, habla del lado del artesano, del alfarero, y entonces usted ha visto las películas, ¿no? Como el barro, para trabajarlo en aquel tiempo, cuando no había máquinas, se usaban los pies. Se tenía que, así se mezclaba. De hecho, también estos jerjeseos era lo que hacían, que cegaban los pozos de agua con tierra, ¿no? Y usaban los pies. Entonces tenían que pisar el barro. Es una humillación. Y dice ahí, una característica del barro en la Biblia, y de hecho también lo que significa alfarero es, dice, alguien que embute en un molde, ¿no? Entonces dice, toma el molde de ladrillos. Cuando usted lee en la Biblia que en Egipto hacían ladrillos, se entiende que tenían moldes, ¿no? Así como creo hasta la fecha hoy la gente que hace tabique en México, así tiene sus moldes y van vaciando la mezcla y al horno, ¿no? Y así lo van fabricando, se toma el molde de ladrillos. Mire qué interesante es esto. Entonces le digo, tiene la similitud, los dos son trabajados en el horno, los dos son trabajados con agua. Los dos requieren un artesano, en el caso del hierro el herrero, en el caso del barro el alfarero. Vamos, 3 características. Mire Lamentaciones 4:2. Lamentaciones 4:2 dice, fíjese, Lamentaciones, se entiende el nombre, ¿verdad? Todo el libro de Lamentaciones es algo que el profeta lamenta por qué Jerusalén llegó a esa circunstancia, ese juicio de Dios. Recuerda que Jeremías, lo escribió Jeremías, Lamentaciones decía, mi corazón, las fibras de mi corazón le dolía realmente, pero era expresar el dolor de Dios también. Y dice, ese es el corazón de Dios, dice, los hijos preciados de Sión. Fíjese, yo no sabía que esa frase de vales tu peso en oro, Dios la patentó. Dice que valían su peso en oro puro. Los hijos preciados de Sión, que valían su peso en oro puro, ¿cómo son tenidos? Dice ahí, por vasijas de barro, obras de mano de alfarero. Pero entonces se da cuenta cómo Dios en su sabiduría dice, el mundo los humilló, como le enseñé de pisotear, ¿no? Los ve como unas vasijas de barro. Pero para Dios, dice, el peso, lo que pesaban, se valía en oro puro, ¿sí? ¿Sí está entendiendo? ¿Me estoy explicando? Entonces así usted recuerda, le voy a mencionar así varias cosas. Entonces usted recuerda la imagen, ¿verdad? Decía que el sueño de Nabucodonosor dice la cabeza de oro y los pies de barro. Usted nota que entonces Dios, aquí, bueno, lo que sigue del texto es que entonces cuando está eso, dice, hay una piedra que es cortada no por mano de hombre, que va a pegar no a la cabeza, sino a los pies de barro. Y va a desmenuzar toda la estructura. Pero después dice ahí Daniel 12, va a ser un monte grande y su reino no tendrá fin, el reino eterno de Cristo, la roca es Cristo, amén. Bueno, pero entonces, le digo esto porque entonces en el sueño, y Dios se lo declara a Daniel, es que esto va a ser al final de los tiempos. El hierro mezclado con barro, lo que estamos viviendo hoy día del Imperio Romano para acá, estamos viviendo esa formación. Entonces por eso digo, aparte de un material, es una línea de tiempo, no definida así de tantos años, una línea de tiempo.
Es por eso que son más cortas las partes de arriba que las partes de abajo. Pero entonces me dice Lamentaciones, dice el barro para Dios valía igual que el oro. Y entonces le digo, tenemos que ver toda la figura bíblica, porque usted sabe, cuando el apóstol Juan describe la ciudad celestial, ¿dónde estaba colocado el oro? En las calles, ¿no? Las calles de oro. No porque no tenga valor, ¿amén? Porque tiene un valor, pero no está en la cabeza, no está en el corazón. O sea, es un metal precioso. De hecho, las coronas son, fíjense cómo la imagen también dice que las coronas descritas en Apocalipsis son de oro. Dice, arrojan sus coronas a los pies del Señor, ¿amén? Entonces se da cuenta otra similitud más en la Biblia del oro y el barro. O sea, no son iguales, no valen igual, claro que no. Pero en el trabajo de Dios, es decir, que no esté en tu corazón el oro, sino que más bien es para poner una honra, una corona de honra de oro, y que la puedas poner a los pies delante del Señor. Y entonces por eso en la ciudad celestial, dice el apóstol Juan, yo vi las calles de la santa ciudad que eran de oro puro. Wow, ¿no? Entonces el Señor tiene eso, o sea, lo más importante es Él. Dice, no necesita una lumbrera, Él es la lumbrera, ¿amén? Lo más importante, Apocalipsis no tiene que darle miedo. Apocalipsis todo gira en torno al trono de Dios, ¿amén? Pero entonces aquí en Lamentaciones me está diciendo, fueron trabajados en los pies, figuradamente, porque es un poema también, fueron trabajados como barro, pero valían oro. Entonces a veces usted y yo nos sentimos así también humillados, desconocidos, menospreciados, pero ¿no es también lo que dice la Biblia? Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que tiene nombre, para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo fuerte. Es la mente de Dios trabajando, que dice, lo que el mundo no quería, eso es lo que yo voy a ocupar para avergonzarlo, y le voy a poner un lugar de honra. Fíjese, mire, otra más, 2 Corintios 4:7, hablando del barro y el oro. Bueno, aquí no menciona el oro, pero se entiende que un tesoro es algo valioso. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces sería como el resumen de por qué Dios nos trabaja como barro, por qué tenemos que ser humillados, por qué de repente Dios nos niega cosas, ¿no? Ciertas cosas. Me dice el apóstol Pablo a los Corintios, les dice, eso es para que la grandeza del poder sea de Dios y no tuyo. Porque dígame si no, a veces nos podemos exaltar de, es que mi inteligencia, es que mi sabiduría, es que mi madurez, mi capacidad, cuando todas esas cosas son Dios que nos las da, y siempre para el servicio de su cuerpo, para el engrandecimiento de su obra. Entonces por eso dice Dios en su palabra, es un tesoro, pero lo puse en ti, pero es un vaso de barro. ¿Amén? Pero entonces le digo que esto a mí me hacía temblar, porque mire, yo no sé si usted había considerado esto, porque es muy bonito, mis pies de barro, yo soy barro en las manos del Señor y me va a trabajar, pero vea cómo aquí la Biblia me está enfocando dos cosas. Uno, me está diciendo que una cosa es el barro en las manos del alfarero, o sea, la arcilla, cuando está trabajando con el agua, la masita. Dice ahí, la vasija de barro, de Jeremías 18, dice el profeta Jeremías, la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Y entonces vino mi palabra del Señor, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor? Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Y eso nos llena, ¿va? Así como me da esperanza, me da tranquilidad, me hace amar a Dios, gloria a Dios. Eso es el barro, la arcilla, la masita en la mano del alfarero. Pero yo no sé si usted puso atención a nuestro pasaje inicial de Daniel capítulo 2. ¿Notó qué característica tiene el barro de Daniel capítulo 2? ¿Es un barro como arcilla o me especifica que es un barro cocido? Mire ahí, Daniel 2:4. La última parte dice, así como viste hierro mezclado con barro, ¿qué? Cocido. Hierro mezclado con barro cocido. Entonces, a partir de hoy tenga usted en mente que hay dos tipos de barro. Uno es el barro que el Señor trabaja en su mano y que es una arcilla, pero otra es el hierro, o el barro, perdón, cocido. Y del barro cocido, mire Jeremías 19:10, la Biblia es bien específica. Dice en la Biblia, entonces Dios manda al profeta Jeremías, dice, mira,
Es más, no sé si lo pudiera abrir aquí, perdón. Jeremías capítulo 19 es algo bien fuerte, hermano, bien fuerte. Porque ahí, en lo que yo le puse aquí en pantalla, Dios manda al profeta Jeremías y le dice que vaya a profetizar, que vaya a dar una palabra, pero le dice, pero llévate una vasija, compra una, paga el precio de una vasija y llévala. Yo le voy a dar aquí el resumen. Dice, entonces romperás la vasija a la vista de los hombres que te acompañan y les dirás, así dice el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos es que Él pelea las batallas, amén. Luego hablamos de eso. Dice, de igual manera romperé yo a este pueblo y esta ciudad como quien rompe una vasija de alfarero, y esto me estremeció. Dice que no se puede reparar más. Como quien rompe una vasija de alfarero que no se puede reparar más. Entonces el barro tal cual, el barro en manos del alfarero, él lo puede deshacer y volver a hacer. Pero una vez que lo meten al horno y sale y no sirve, dice ahí, la vasija del alfarero que no sirve se rompe y ya no se puede reparar. Le digo eso porque entonces cuando usted lee las versiones de Daniel 2 dice los dedos de un tiesto. Así como cuando uno rompía las cazuelas en México de la mamá, ¿no? Y estaba la tejita, le decía uno, ¿eh? Como Job, que dice que agarraba un tiesto, una tejita, una piedrita ahí de barro y se rascaba, tanto era el sufrimiento que tenía. Entonces yo no sé usted, es bien bonito pensar, mis pies de barro, yo soy barro en las manos del Señor y me puede volver a formar y formar. Sí. Pero cuando ya te cosieron, cuando ya tú tienes una formación, un propósito, y te rompen, dice, allá no se puede reparar más. No le estoy quitando la esperanza porque Dios es todopoderoso, amén. Pero sí me decía el Señor, porque yo decía, Señor, ¿de verdad no quieres que hable de otra cosa? Porque los hermanos lo ven así, lo ven así. Lo hemos aprendido, darles la advertencia. Que entonces, en el contexto de lo que estamos hablando, porque entonces es un conjunto de cosas, en el contexto de lo que estamos hablando, me está diciendo en mi pasaje inicial que Dios le mostró a Daniel que era un reino dividido, amén. Y no voy a entrar en detalles que si cómo nos hemos mezclado con la iglesia romana, eso porque no es el punto. No es el punto, la figura es la figura bíblica. Pero entonces me dice ahí, cuidado, porque entonces si ya eres barro cocido, puede llegar a un punto en el que ya no se te pueda reparar más. Fuiste formado para hacer un dedo. Y bueno, yo quizá lo entiendo un poquito más porque supo que tuve una cirugía en mis dedos, ya no me pegaron. Y entonces sí, yo lo puedo ver. Los dedos en los pies, así como los ve, obviamente no solamente el gordo, que es el más importante, los otros le dan estabilidad, le dan potencia, le dan tracción, le dan, sí, básicamente la estabilidad, ¿no? Y entonces Dios en su sabiduría dijo, ok, esto va a representar, la estatua del sueño va a representar el reino humano a través de la historia, pero al final del tiempo, porque empezó de la cabeza hacia los pies, al final del tiempo voy a lograr hacer una mezcla. Entonces cuando usted, le digo, deseche lo que no le sirve, pero analícelo, no nada más repita lo que ha aprendido. Cuando usted estudia, así como esta mañana, así a conciencia, lo que es el barro en la Biblia, no va a encontrar otra más que esto. Decir, el barro, así como dice que Dios puso su tesoro, su gloria en vasos de barro, o sea, somos la iglesia, amén. Somos la iglesia de Cristo, somos sus hijos. Y esto le iba a leer Jeremías 19, porque mire lo que Dios les reclama. Mire lo que Dios les reclama aquí. A ver, yo le puse aquí Jeremías 10, ¿no? Entonces quiere decir que los versículos anteriores es lo que hicieron. Es que puse Isaías, por eso no me aparecía aquí el texto. Jeremías 19, ¿no? Los versos anteriores al 10. Le dijo, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén, así dice Jehová. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñirán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Llenaron este lugar de sangre de inocentes, edificaron en lugares altos para Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que en este lugar no se llamará Tofet, ni valle de Ginom, sino valle de la matanza. ¿Se da cuenta? Entonces no es nada más así como le decía de que, como un Dios de amor me echa al infierno. No, es que Él es una persona también, y que uno le ofenda, que uno lo deje, que uno lo provoque a celos, con cosas que Él dijo que son abominación, obviamente que es la advertencia de esta mañana. Y entonces vamos a enfocarnos, mire, quiero avanzar. ¿Recuerda ahí la interpretación que da Daniel? Mire, aquí está, el verso 41. Dice, parte de barro cocido, parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en algo de la fuerza del hierro,
como viste de hierro. Entonces vamos a ver esa parte. Reino dividido, fuerza del hierro y la fragilidad. Es en parte fuerte, en parte frágil. Amén. Vamos a ver primero la fuerza, el reino dividido. Ahorita va a entender el mensaje. Va a entender de qué le quiero hablar. ¿Cuál es la advertencia? Mire, el reino dividido usa la palabra pelaj. Pelaj, que significa tal cual dividir, pero vea cómo las derivaciones de la palabra es confundir. Entonces dice Dios, al final de los tiempos va a haber un reino de hombres, pero voy a poner unos dedos que dan estabilidad, que dan tracción, que dan sentido, movimiento y a la vez inestabilidad. A eso que es vil y menospreciado del mundo, lo voy a poner en los dedos. ¿Sabes qué? Para confundir. Obviamente tenemos que hablar de la confusión no solamente en el mundo, sino también dentro de la iglesia. ¿Cuántas cosas no? Creo que más bien por la dureza de nuestra cerviz, por la falta de disposición, unos nos tiramos a otros y hay confusión no solamente afuera en el mundo, adentro de la iglesia, tantas cosas que estamos confundidos. Pero dígame si no hoy día más, ¿no? Se ve esto, confusión, reino dividido, confusión. ¿Será que se pierde la salvación o no se pierde? ¿Será que si usamos velo o no usamos velo? Está bien hablar en lengua, y entonces hay cosas que son de Dios y demás, nos atrevemos a tirarnos unos a otros. Pero entonces vea que le puse la advertencia antes. No está diciendo que es un barro que el Señor va a volver a deformar y formar. No. Somos ya un producto, si me permite decirlo así, terminado. Que entonces dice, ok, cuídate porque cuando venga ese quebrantamiento, ya no te vamos a poder reparar más. Bueno, ya no se te va a reparar más. Pero entonces tenemos que entender la advertencia. Decir, bueno, uno, tengo que evitar la confusión, ¿no? O sea, yo soy barro, entonces no me puedo confundir, no me puedo sentir oro, no me puedo sentir mal de por qué no soy plata, por qué no soy bronce. Yo tengo que estar claro, decir, bueno, a mí el Señor me hizo como barro, me formó del polvo, polvo somos, al polvo vamos a volver. Sé mi posición en el Señor, amén. Pero también, dice Job, ¿verdad? Dice, en mi carne de ver a Dios, aún después de echaste mi piel, en mi carne de ver a Dios la resurrección. Pero esto es barro, era el polvo, pero sabemos que el Señor ha prometido una resurrección, amén. Claro que hay de vida y de condenación, ese es otro tema. Pero luego me dice el pasaje de Daniel, dice, va a tener la fuerza del hierro, o sea, algo de fuerte como el hierro y algo frágil como el barro. La fuerza del hierro, mire, es la palabra nitzvah, firmeza, fuerza. Pero le digo, o sea, hasta el día de hoy en las escuelas se sigue enseñando con los que van para derecho, para abogacía. El derecho romano dice una de las derivaciones de fuerza es precisamente derecho, pilares, presentar. Entonces me habla de una estructura. Y entonces así como yo le fui diciendo cómo Dios trabaja de la misma manera el barro y el hierro, un horno, un artesano, el agua, entonces también esta mezcla no es una mezcla tan loca para Dios, ¿no? Porque dice, no, la iglesia, esos que son barro, esos que son lo vil y lo menospreciado, tienen algo de fuerza, como el hierro. ¿Cuál es esa fuerza? Sus derechos. ¿Cuál es esa fuerza? Sus pilares. Dice la Biblia que la iglesia es pilar, es columna y sostén de la verdad, amén. Entonces, esas son las cosas que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que mantener firmes para evitar la confusión. ¿Sí vamos bien? ¿Qué es un pilar? La verdad, la justicia. Creo que son las dos cosas que siempre el Señor exalta, porque son dos piernas, ¿no? Entonces tendríamos que ver cuáles son dos cosas que sostienen. Pero uno es la justicia, la verdad, la misericordia y la verdad. O sea, muchas cosas que se ligan a la verdad. Siguiendo la verdad en amor. Misericordia y verdad se corrige el pecado. La justicia y la misericordia. Siempre hay dos cosas en las cuales Dios está trabajando que sostienen toda la estructura. Entonces, de la manera que si usted y yo perdemos alguna de esas dos, ahí ya estamos, porque vamos a ver en el punto siguiente de frágiles, estar quebrantado, estar fragmentado, que no tenemos esa fuerza. Pero entonces vea cómo Dios dice, ok, me voy a atrever a mezclarlos, dice, porque son parecidos en su trato, en su trabajo, en su función, pero tienes que tener cuidado de no perder la característica. Mira, luego vamos a ver la fragilidad. Para la fragilidad es la palabra tebar. Tebar es frágil, deriva de shabar, que es reventar, pero es ahí lo que le decía, miren, fracturar, fracturado, es algo humillado. Entonces, no le puse aquí la cita de un salmo que dice, enséñame, Señor, cuán frágil soy. Y entonces, cuando hablamos de fragilidad, en su mente quizá le viene a la mente aquel pasaje de la mujer, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Pero los hombres también somos frágiles, solo que la mujer es más frágil, ¿no? Entonces dice el salmo, enséñame cuán frágil soy, cuánto me puedo fracturar, cuánto me puedo destruir, cuánto me puedo quebrantar, ¿sí? Esa es una característica del barro, el ser frágil.
Pero ahora miren, algo más. Dice ahí la Biblia, dice, mezclados pero no unidos, ¿no? Dice, se van a mezclar, pero no se van a poder unir. Se van a mezclar, pero no se van a unir. Entonces por eso que usted de repente platica con sus vecinos, familiares, amigos, y encuentra que aunque pues vamos a las mismas escuelas, nuestros hijos van a la misma escuela, vamos al mismo trabajo, tenemos la misma comunidad, y de algún modo tenemos que convivir, ¿no? Vivir juntos, pero no nos logramos unir, ¿no? Ellos nos apartan y nosotros también, y de ellos, y así es la cosa. Pero mire esta palabra mezclar. Esta palabra mezclar es la palabra arab. Pero me llamó la atención porque dice técnicamente traficar, como si fuera por trueque, intercambiar. Intercambiar. Y yo le digo, el mensaje de esta mañana es una advertencia, como barro. Quítese la idea de sus pies de barro y que ustedes barro en las manos del Señor y que lo van a volver a formar las veces que sea necesario. No. Bueno, sí, pero cuando ya el Señor lo pasó a otro proceso, que ya pasó el horno, entonces me dice, cuídate de no intercambiar. Porque entonces Romanos capítulo 1 me dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la gloria de Dios por gloria de hombres. Y usted tiene que ver qué cosas yo podría cambiar. Dice ahí, es una palabra bien fuerte porque dice empeñar como en garantía. Entonces me habla también, o sea, bíblicamente es perder el Espíritu Santo, porque dice, recibiste el Espíritu como arras, como garantía de la herencia. Pero cuando tú, dice aquí, vas y lo cambias, porque te estás mezclando con el mundo, entonces eres del mundo, pero estás en el mundo, pero no eres del mundo, ¿sí? Entonces dice, no tienes que unirte, no te unas en yugo desigual. Entonces se da cuenta de todas las cosas que hoy en día, confusión, falta de derecho, falta de misericordia, falta de justicia, son cosas que estamos expuestos todos los hijos de Dios. Y que siempre, yo no sé cómo le habían enseñado lo del el barro y el hierro, pero yo en mi mente es de que siempre lo enseñan como algo más bonito, así como ellos, ¿no? Siempre enseñamos las cosas en la iglesia como ellos del mundo, y nosotros no. No, nosotros estamos ahí y Dios lo puso estratégicamente para quebrantar toda la estructura. Dice, porque ellos son los que le van a dar la estabilidad, los que van a detener, a frenar la corrupción. Es nuestra función como sal de esta tierra. Pero entonces me dice, ahí no comprometes, no intercambias como un trueque. Y mire la palabra unidos, la palabra de Bach, dice ahí, dice persecución, bueno, que no se unen, dice afectar, es la palabra, dice propiamente afectar. Entonces cuando usted sí se logra influenciar por el mundo, entonces de repente creo que es más con los jóvenes, que los adultos tenemos ya una formación y somos más difíciles de cambiar la mente. Pero luego jóvenes cristianos que ya lo soy, incluso papás que no quieren mandar a los hijos a la universidad o tienen miedo porque me lo van a cambiar. Claro que yo sé que se ha pasado, sé que ha pasado. Pero entonces decía uno, bueno, y no Moisés fue a la escuela de los egipcios y él tuvo en su corazón escoger el vituperio de Cristo. No Daniel, que estamos leyendo, dice que él literalmente aprendió la cultura, la lengua, las artes, pero no se contaminó. Entonces depende más bien quién le enseñó, y fueron arrebatados de jovencitos todos ellos, Moisés de niño. Como padres, ¿qué hemos enseñado a nuestros hijos? Uno tiene que confiar en lo que les he enseñado. Claro que si usted no, y yo no les enseñamos, pues por eso dudamos, o por eso nos los cambian, ¿no? Pero entonces, muchachos, hoy tienen esa advertencia de no se te olvide que eres barro, y aunque puedas, porque dices entrelazarse, trenzarse, dice la palabra mezclar, no pierdas, no cambies las cosas de Dios por las cosas del mundo. Dos, que no te afecte, o sea, que no te hagas uno con ellos, ¿no? La amistad del mundo es la amistad del mundo es enemistad contra Dios, te constituyes enemigo de Dios, no te puedes unir. Entonces vas a estar en el mundo, pero no eres del mundo. Te vas a desenvolver ahí, van a pasar las mismas cosas en muchos aspectos, pero en algún momento Dios va a marcar una diferencia, ¿sí? Va a marcar una diferencia. Y mire esto de la alianza humana, esto me sorprendió también. Dice, tratarán de estar unidos por alianzas humanas. Y bueno, se entiende alianza, pero fíjense que esa palabra alianza es la palabra posteridad, la palabra será. La palabra posteridad es la palabra, me llamó la atención lo que le subrayé aquí, me dice, esa alianza, me dice que una acepción al diccionario dice es sembrar a manera que no quede memoria. Entonces me dice, van a tratar de permanecer unidos el hierro y el barro, pero a manera de que no quede memoria. ¿A qué le suena eso? ¿No le suena así como la parábola del trigo le enseña que los siervos se levantaron? Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿Cómo tienes cizaña? Dijo, un enemigo ha hecho esto. Van a tener que crecer juntos, pero al final vamos a separar el trigo de la cizaña. Amén. Esa es como figura bíblica que le puedo dar. Porque dice ahí, entonces es sembrar a manera que no quede memoria. Entonces usted puede ver, si lo ve al lado de la historia, se va a dar cuenta cómo en los libros de texto
Quitaron el antes de Cristo y después de Cristo. Ahora es antes de nuestra era y después de nuestra era. Van quitando el nombre de Cristo. Van quitando muchas cosas y así de repente activistas y demás van quitando. ¿Por qué? No quieren que quede memoria. De hecho, ahora ya no es de ir a las bibliotecas como antes. Antes, no sé si a usted le tocó ir a la hemeroteca, a buscar en los periódicos las noticias y uno rastrear la historia, ¿verdad? Ahora no. Ahora todo lo tenemos en internet, en el teléfono. Entonces, como bueno, la versión oficial es esa. Yo me acuerdo que cuando estudié la historia de México, aunque fue en la preparatoria abierta, dice que fueron maestros del TEC de Monterrey. Y es bien diferente a como te la enseñan en una escuela pública. Porque ahí entonces, en relación a lo que se perdió según de California y eso, y que bueno, porque si no sería un pueblo corrupto, fue decisión de los pobladores que no queremos ser parte de eso, lo enseñan así. Pero entonces lo que le quiero decir con esto es de cuando siembran a manera de que no quede memoria, si quitan todo eso, ¿cómo sabe uno? Si no es por el Espíritu Santo. Y eso es algo que ha venido trabajando en la historia. Usted sabe de aquella biblioteca de Alejandría que quemaron muchos libros. Se perdió hilos de historia ahí, o sea, eslabones de la historia ahí. Al quemar los libros se pierde la historia. Bueno, pero aplíquelo aquí a nuestros días. Entonces, todo lo que quieren hacer para que no haya memoria del nombre de Jesús, que sea ilegal mencionar a Jesús, ¿verdad? Hablar de que la Biblia es un discurso de odio. Quieren sembrar a manera que no haya memoria. Obviamente quieren prevalecer el hierro, ¿eh? El barro somos nosotros, pero quieren prevalecer el hierro que desmenuza, que destroza. Y mire, esa palabra humana dice alianzas humanas. ¿Sabe que esa palabra humana es la palabra Enosh? Usted sabe, el primer hombre, Adán, ser viviente, ¿no? Alma, espíritu viviente. Entonces dice aquí, ese hombre o esa raza o esa simiente humana es Enosh, que no quiere decir otra cosa, es propiamente mortal. Entonces por eso le digo que quizá de este tema muchos le hablan del transhumanismo y eso porque se presta, ¿no?, para hablar cómo la gente está buscando la inmortalidad. Pero en la Biblia, dice la Biblia que los que buscan inmortalidad dicen que buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Cómo? En Cristo. La gente lo está buscando a través de la ciencia y decir no necesitamos a Dios. Pero el que teme a Dios, el que no pierde su condición de barro, dice, no, o sea, yo sé que voy a morir. Incluso en la profecía de Daniel, ya termino, es de que, le digo, viene la roca no cortada por mano de hombre, va a quebrar la estructura humana de todos los gobiernos humanos. Cada cosa representa algo, ¿eh? El oro, la plata, el bronce, no vamos a hablar ahorita de eso. Pero sí dice que Cristo va a pegar allá los pies, en el tiempo de la iglesia, en el reino dividido, y se va a hacer un reino. Le digo, deseche lo que no le sirve, pero analícelo, no nada más porque lo aprendió eso, analícelo. Y lo más importante, le digo, no estoy hablando de escatología, tanto o enfocadamente, le estoy hablando de la advertencia, de que deje de pensar que usted como barro tiene esperanza y decir, no, yo como hierro, como barro cocido del alfarero, tengo responsabilidad, tengo que cuidar la fuerza, tengo que cuidar la fragilidad, que es la unidad, la influencia, tengo que cuidar no mezclarme, no unirme, ¿no? Y tengo que cuidar aquello que me va a apartar de esa inmortalidad. Dice, esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Pero también si yo abiertamente rechazo a Cristo, entonces no tengo esperanza, voy a recibir una condenación, una resurrección, pero de condenación, no de vida, ¿sí? Me estoy hablando de inmortalidad. Entonces espero que pudiera haber apelado a esa conciencia y esa advertencia de parte de Dios de despierta, no te confíes como barro, no te justifiques como se ha hecho siempre, sino date cuenta que el último tiempo, dice, es un barro cocido de alfarero y va a ser quebrantado, ¿no? Entonces que estemos listos para ese tiempo, que no nos mezclemos. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos permites. Y permite, Señor, asimilar en nuestro corazón esta palabra. Que yo sé, Señor, que no es convencional, no es común, pero es necesaria, Señor. Es necesaria porque así como tú al profeta Jeremías le mostraste que el barro en la mano del alfarero cuando es arcilla puede volverse a formar, y tú mismo hablaste que así lo puedes hacer, también le mostraste que cuando es una vasija terminada, un barro cocido como acabamos de leer, Señor, cuando se rompe, no se puede reparar. Claro que tú eres el Dios Todopoderoso y tú puedes hacer todas las cosas, Señor. No dejamos de ser barro. Polvo somos y polvo vamos a volver. No dejamos de ser barro, Señor, pero la gloria y la excelencia son tuyas. Somos barro, Señor, pero no queremos ser para usos viles, como dice a Timoteo, sino para usos honrosos.
que seamos útiles en tu obra, Señor. Ayúdanos a esta generación, adultos y jóvenes, a no mezclarse con el mundo, Señor. Que aquello que el mundo está trabajando para que no quede memoria del nombre de Cristo, que nosotros, Señor, tu gente, tus hijos de esta generación puedan trabajar para que no se apague esa lámpara, Señor, que no se apague ese testimonio, que no se nos olvide al final. Quizás somos una parte muy pequeña, pero crítica al darle estabilidad a todo el sistema del mundo. No nos podemos mezclar, no podemos perder el enfoque de la inmortalidad, no podemos perder, Señor, el enfoque y dejarnos confundir. Dale sabiduría, dale un corazón sabio y entendido a tus hijos, los que están en universidades, los que regresan a la escuela esa semana, todo lo que se desenvuelve a nuestro alrededor de ideologías, de pensamiento, de filosofías y huecas sutilezas, dice tu palabra. Ayúdanos para discernirlas y siempre para poder ocupar ese lugar que tenemos en tu diseño. Tú que eres el alfarero, queremos cumplir con ese diseño como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y aunque seamos barro, sabemos que para ti valemos el peso en oro. Aunque seamos barro, sabemos que tú has tenido a bien depositar tu gloria en nosotros para darte a ti. Solo tú eres el único digno, Señor. Terminamos diciendo eso, que solo tú eres el único digno, y así queremos caminar cada día. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, bendiciones, nos desconectamos.